Hola. Quédate un momento y escucha con atención. Hay ideas que no nacieron para ver y hacerte mejor persona, sino para hacerte manejable. La moral ingenua es una de ellas. Desde pequeños nos enseñaron que ser bueno es renunciar, ceder, aguantar. Que el poder corrompe y que la virtud siempre consiste en sacrificarse. Suena noble, suena elevado, pero también es extraordinariamente útil para quien entiende cómo funciona la naturaleza humana. Hoy no vamos a ni hablar de bondad ni de maldad, vamos a hablar de poder, del poder que se pierde cuando aceptas ciertas mentiras sin cuestionarlas, y de por qué Maquiavelo, siglos antes de que existiera la psicología moderna, ya veía con claridad lo que muchos aún se niegan a mirar. Si este tipo de contenido te ayuda a ver más allá de lo evidente, apoya el video con un like y suscríbete. Aquí no vendemos consuelo, compartimos comprensión. La primera mentira de la moral ingenua es sutil, casi invisible. Creer que ser moralmente correcto siempre te protege. En teoría, actuar bien debería traerte respeto, reciprocidad, seguridad. En la práctica, lo que suele traer es previsibilidad, y en el mundo real, lo predecible rara vez está protegido, está expuesto. Imagina a alguien que siempre dice la verdad, incluso cuando esa verdad lo debilita, que nunca pone límites por miedo a parecer egoísta, que evita el conflicto porque cree que la confrontación lo vuelve malo. Esa persona no es peligrosa, es cómoda. Y lo cómodo para ciertas mentes es una invitación. Maquiavelo entendía algo incómodo. Los seres humanos no responden a la virtud, responden a las consecuencias. La moral ingenua te hace creer que el mundo funciona como un aula moral, pero el mundo funciona más como un tablero. Y en un tablero no gana el más puro, sino el que lee mejor las jugadas. Desde la psicología social sabemos que las personas que proyectan una bondad sin límites tienden a ser percibidas como menos dominantes, menos influyentes. No porque sean malas, sino porque no generan fricción. Y sin fricción no hay respeto. Hay uso. Esta mentira no te dice sé bueno, te dice no seas complejo, no muestres ambigüedad, no incomodes, no cambies de postura, y al hacerlo te desarma. El poder psicológico no nace de la crueldad, sino de la capacidad de elegir cuándo mostrar virtud y cuándo mostrar firmeza. La moral ingenua elimina esa elección. Te obliga a ser siempre lo mismo, incluso cuando el contexto exige otra cosa. Y ahí es donde empieza la pérdida real de poder. La segunda mentira de la moral ingenua es creer que la intención importa más que el resultado. Esta idea está profundamente arraigada. Se nos repite que mientras tus intenciones sean buenas, lo demás se acomoda solo. Que si actúas desde el corazón, el mundo sabrá recompensarte. Es una creencia reconfortante, y por eso mismo, peligrosa. En la realidad psicológica y social, las intenciones son invisibles. Nadie vive mi pedido dentro de tu mente. Lo único que el mundo registra son efectos, impactos, consecuencias. Maquiavelo lo sabía. El juicio humano no se basa en lo que quisiste hacer, sino en lo que ocurrió después de que actuaste. Piensa en el líder que evita tomar decisiones duras porque no quiere dañar a nadie. Su intención es noble. El resultado suele ser caos, pérdida de respeto y, paradójicamente, más daño del que pretendía evitar. La moral ingenua le susurra que mantenerse puro es más importante que ser eficaz. El entorno no comparte ese criterio. Desde la neurociencia social, esto tiene una explicación clara. El cerebro humano evalúa valor y jerarquía a partir de resultados observables. Seguridad, coherencia, dirección. No buenas intenciones abstractas. Cuando tus acciones no producen efectos claros, tu presencia pierde peso psicológico. Esta mentira te entrena para vivir en el terreno de lo invisible. Te hace invertir energía en justificarte internamente y en tranquilizar tu conciencia. Mientras afuera otros definen la realidad con hechos. No es que las intenciones no importen. Importan para ti. Pero el poder nunca me ha sido un asunto interno.
Siempre ha sido relacional. La moral ingenua te empuja a una trampa silenciosa. Creer que si algo sale mal, basta con decir «yo no quería eso». Como si el daño, la pérdida o la humillación retrocedieran ante una explicación honesta. El mundo no funciona así. La historia no funciona así. La mente humana tampoco. Maquiavelo observó que incluso los actos más crueles podían ser perdonados si traían orden, y que los actos más bien intencionados podían ser castigados si traían debilidad. No porque la gente sea malvada, sino porque busca estabilidad. El poder siempre se alinea con quien la proporciona. Cuando adoptas esta mentira, empiezas a confundir moral con inocencia. Te vuelves cuidadoso con tus motivos, pero descuidado con tus efectos. Y eso te vuelve frágil, no ante los monstruos evidentes, sino ante personas comunes que simplemente entienden mejor cómo se juega el juego. El poder psicológico surge cuando alineas intención y resultado, cuando entiendes que querer el bien no es suficiente si no sabes producirlo. La moral ingenua rompe esa conexión y te deja con la conciencia tranquila, pero con las manos vacías. La tercera mentira de la moral ingenua es creer que evitar el conflicto te hace superior. Esta idea se disfraza de madurez, de evolución, de inteligencia emocional. Se te dice que quien se eleva no pelea, que quien entiende no confronta, que el silencio siempre es más digno que la fricción. Pero en la dinámica real del poder, evitar el conflicto no te eleva, te borra. El conflicto no es violencia, es fricción. Y la fricción es lo que define los límites. Cuando no marcas límites, otros lo hacen por ti. No porque sean perversos, sino porque el sistema psicológico humano detesta el vacío. Donde no hay resistencia no hay avance. Observa. Cualquier entorno humano. Trabajo, familia, relaciones. La persona que nunca incomoda, que siempre cede, que prefiere tragarse la molestia para mantener la paz, acaba ocupando una posición clara, aunque no la haya elegido, la del que se adapta. Y el que se adapta siempre es moldeado por fuerzas externas. Desde la psicología conductual, el mensaje es claro. Lo que no se defiende se redefine. Cada vez que evitas un conflicto importante, estás entrenando a los demás sobre cómo tratarte. No con palabras, sino con hechos repetidos. El cerebro aprende rápido quién ofrece resistencia y quién no. La moral ingenua romantiza la pasividad, la convierte en virtud. Te hace sentir que al no confrontar eres más civilizado, más consciente, más buena persona. Pero Maquiavelo entendía algo que incomoda a muchos. La armonía sin poder es dependencia, y la dependencia siempre tiene un precio. No se trata de buscar peleas ni de vivir en tensión constante. Se trata de entender que el conflicto bien gestionado es una herramienta de posicionamiento, que decir no a tiempo es una forma de orden, que la confrontación clara cuando es necesaria previene abusos mucho mayores. Cuando renuncias sistemáticamente al conflicto, no te vuelves pacífico, te vuelves invisible. Y lo invisible no decide, lo invisible es decidido. Esta mentira te promete paz interior, pero te roba territorio psicológico. Te hace confundir calma con sometimiento elegante. Y mientras tú te convences de que estás por encima, otros simplemente avanzan, ajustan, ocupan. El poder no se construye gritando, pero tampoco se construye callando siempre. Se construye sabiendo cuándo la fricción es el precio de la dignidad. La moral ingenua no te enseña eso. Te enseña a sonreír mientras retrocedes. La cuarta mentira de la moral ingenua es creer que el sacrificio siempre será reconocido. Esta es quizá la más profunda, porque toca el orgullo silencioso. La idea de que si das más, si aguantas más, si te postergas más que los demás, el mundo lo verá y tarde o temprano te devolverá el favor. Es una narrativa limpia, casi sagrada y extremadamente conveniente para quienes se benefician de tu desgaste. En la práctica, el sacrificio constante no eleva tu valor.
lo normaliza. Aquello que entregas sin condiciones deja de percibirse como un regalo y pasa a verse como tu función. No como virtud, sino como expectativa. La psicología organizacional lo muestra con claridad. Las personas que se sacrifican sistemáticamente sin negociar terminan siendo menos respetadas, no más. No porque su esfuerzo no importe, sino porque el cerebro humano asocia valor con escasez. Lo abundante se consume, lo escaso se cuida. Maquiavelo no veía el sacrificio como una virtud en sí misma, sino como una herramienta estratégica. Sacrificarse cuando fortalece tu posición es distinto a sacrificarse por inercia moral. En el primer caso hay cálculo, en el segundo hay desgaste. La misma moral ingenua te empujan a ofrecer sin medida, a demostrar tu valía a través del dolor silencioso. Te enseña fe por creer que sufrir te hace merecedor, pero el poder no se asigna por merecimiento, se asigna por utilidad, influencia y percepción. Piensa en la figura que siempre está disponible, que nunca dice que no, que se adapta a todo. Al principio es apreciada, luego es utilizada y finalmente reemplazada sin drama. No porque haya fallado, sino porque nunca estableció un valor claro por su entrega. Esta mentira te mantiene atado a una espera eterna. Esperas reconocimiento, justicia, equilibrio. Mientras tanto, otros aprenden a dosificar, a retirarse, a negociar. No se trata de volverse frío, se trata de entender que el sacrificio sin estructura no es noble, es ingenuo. El poder psicológico aparece cuando eliges conscientemente cuándo dar y cuándo retener. Cuando tu entrega tiene límites visibles, cuando no te defines por lo que soportas, sino por lo que decides. La moral ingenua glorifica al que aguanta todo. El mundo real responde al que sabe cuándo parar. Todo lo que hemos visto conduce a una comprensión incómoda, pero profundamente liberadora. La moral ingenua no es malintencionada, es simple, y lo simple siempre es peligroso cuando se aplica a una realidad compleja como la naturaleza humana. Funciona mientras no quieras decidir, influir o proteger tu posición. Pero en el momento en que buscas agencia real sobre tu vida, esas mentiras empiezan a cobrar su precio. Maquiavelo no defendía la crueldad ni el cinismo vacío, defendía la lucidez. Entendía que el poder no nace de la pureza moral, sino de la lectura correcta del comportamiento humano, que las personas no se mueven por ideales, sino por incentivos, percepciones y límites, y que quien ignora esto queda a merced de quienes sí lo entienden. Cuando dejas de ver la moral como un absoluto intocable y comienzas a verla como una herramienta contextual, algo se reordena dentro de ti. Ya no reaccionas por culpa, no actúas por miedo a parecer incorrecto. Empiezas a moverte con conciencia del efecto que produces en los demás y del efecto que los demás producen en ti. Esa conciencia no endurece, afila. No se trata de abandonar valores, se trata de dejar de usarlos como cadenas, de entender que la bondad sin criterio se convierte en vulnerabilidad, que la intención sin resultado es irrelevante, que la paz sin límites es dependencia elegante y que el sacrificio sin estructura no construye respeto, construye desgaste. Quien comprende estas dinámicas no necesita imponerse ni alzar la voz. Su sola claridad reorganiza las relaciones a su alrededor, porque el verdadero poder psicológico no es visible ni ruidoso. Es la capacidad de no ser empujado por narrativas que nunca elegiste conscientemente. Si este contenido te ayuda a mirar el mundo con más lucidez, apoya el canal con un like y suscríbete. Aquí no enseñamos a manipular personas, enseñamos a dejar de ser manipulados por ideas heredadas que se disfrazan de virtud. Y quédate con esta idea final. Cuando entiendes cómo funciona la naturaleza humana, ya no necesitas mentirte para sentirte en paz. Empiezas a vivir con los ojos abiertos. Y eso, en un mundo de ingenuos, ya es una forma de poder.